Bienvenidos estimados estudiantes, vamos a pasar a desarrollar el seminario de problemas correspondientes a la semana 4 respecto a la T1, ¿no? Como el logro o el objetivo de la sesión tenemos lo siguiente, ¿no? Nos indica que acá que al finalizar la sesión el estudiante debe resolver problemas relacionados a sistema de unidades, vectores, MRU, MRV, caída libre y movimiento parabólico, ¿no? Representando, dice, respuestas concretas y un proceso ordenado. Como enunciado del primer problema tenemos lo siguiente, nos dice que las conversiones son bastante comunes en física y por ello nos dan de dato acá, nos indican, nos dan tres proposiciones para hacer la conversión respectiva. Nos dicen que use una milla que es equivalente a 5.280 pies y que una hora es igual a 3.600 segundos para convertir 100 millas por hora a unidades de pies por segundo. Dice Teno, la aceleración de un objeto en caída libre es 32 pies por cada segundo al cuadrado. U se dice que un pie es igual a 30,48 centímetros para expresar esa aceleración en unidades de metro por segundo al cuadrado. Ahora la densidad de la sal es 2,1 gramos por cada centímetro cúbico y te pide cambiar esta unidad a unidades de kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Bien, entonces tenemos acá, ¿no? La velocidad es igual a 100 millas por cada hora, pero una milla es igual a 5.280 pies y que una hora es igual a 3.600 segundos, ¿no? Cancelas todo lo que se repite en millas, millas, hora con horas, multiplicas todo lo de arriba, que te quede en pie, y lo divides entre 3.600 segundos, ¿no? Operando tienes que la rapidez es igual a 146,67 pies por cada segundo, unidades de velocidad, ¿no? Ahora tenemos que la aceleración es 32 pies por cada segundo. Pero dice que un pie, pasando ya a metros, es igual a 0,3048 metros, ¿no? Bueno, simplifica los pies, multiplicas lo que queda y te quedaría expresada la aceleración en 5, bueno, en este caso sería 9,75 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿no? La siguiente, muchachos, antes de pasar a esto, la tercera proposición. Te dan la densidad, dice que la densidad es 2,1 gramos por cada centímetro cúbico. Bueno, pidan a kilogramo por cada metro cúbico, ¿no? Bueno, un kilogramo es igual a 1000 gramos, un centímetro cúbico es 10 a la menos 2 metros, pero al cubo. Entonces se van los gramos, se van los centímetros cúbicos y tendría 2,1, arriba me queda 1, abajo 10 al cubo es 1000, 10 a la menos 2 al cubo me queda 10 a la sexta, 10 a la sexta a la menos 6, ¿no? 10 a la menos 6 por 10 al cubo y 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3 pasa arriba y te convierte, queda 2,1 por 10 al cubo kilogramo por cada metro cúbico, ¿no? Entonces de esa forma se estaría cambiando la unidad de gramos por centímetro cúbicos a kilogramos por metro cúbico, ¿no? Como enunciado del segundo problema tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, de gráfico mostrado, exprese, dice, cada uno de los vectores mostrados en el esquema en función de los vectores unitarios, ¿no? Considera que la arista del cubo es 3 unidades. Bueno, cuando dice arista, arista se refiere al lado, ¿no? El lado, dice, del cubo es igual en este caso a 3 unidades, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te pide determinar? Los vectores unitarios, dice, de cada uno de estos vectores, ¿no? Entonces, por definición se tiene la forma de representarlo es así, ¿no? Que el vector unitario es como la letra U con un sombrero encima, sub A, que se refiere al vector unitario A, de igual manera los demás vectores, ¿no? Bueno, pero para encontrar el vector unitario, por definición ustedes saben que el vector unitario de cualquier vector es el vector entre módulo. Entonces, ¿qué es necesario calcular? Es necesario calcular el vector, ¿no? Entonces, para eso vamos a determinar el vector en función de las coordenadas cartesianas, ¿no? Ese vértice, que es el origen del vector A, está en el eje Z nada más, por lo tanto tiene esa componente, ¿no? 0, 0, 3. Este otro componente, que es 3, 3, 0, 3, es el extremo superior de la cabeza, o la cabeza del vector A, que está en el plano, en este caso está en el plano XZ, ¿no? Si está en el plano XZ, no tiene componentes en el eje Y, por lo tanto es 3 en el eje X, 0 en el eje Y y 3 en el eje Z, ¿no? Para el vector B, este vértice el vector justo coincide con el vértice y este vértice tiene componentes de 3, 0, 3. ¿Por qué 3, 0, 3? Porque 3 en el eje X no tiene componentes en el eje Y, tampoco en el eje Z, ¿no? Ahora, este vector que está en la parte superior, bueno, viene a ser 0,33. Bueno, 0, ¿por qué? 0 en el eje X, ¿no? 3 en el eje Y 3 en el eje Z, ¿no? Ahora el otro vector, vector C,
¿está en qué plano? Bueno, la parte inferior del vector C está en el plano XY. Si está en el plano XY, vendría a ser 3,3,0, ¿no? Y el extremo superior del vector C está en el origen de coordenadas, por lo tanto sería 0,00, ¿no? Y luego ustedes saben que para obtener el vector se resta el extremo superior con el extremo inferior, ¿no? Restarías 3 menos 0, 3i, 3 menos 0 menos 0, 0j. Acá 3 menos 3, 3 menos 3 tendría 0 acá, ¿no? Ahora el vector b, ¿cómo encontramos el vector b? De igual manera, nos restaría 0 menos 3, menos 3i, 3 menos 0, te queda 3j, y 3 menos 0, 3k, ¿no? Y el vector c, ¿cómo encontramos? De igual manera restamos, ¿no? 3 menos 0 menos 3, menos 3i, 0 menos 3, menos 3j, 0 menos 0, 0k, ¿no? Ahora pasamos a reemplazar de acuerdo a la definición, ¿no? El vector a, ¿cómo se determina? Es el vector unitario del a, ¿no? Es el vector entre módulos. El vector tenemos representado que es 3i más 0j más 0k entre el módulo. El módulo de la sería pues la componente se eleva al cuadrado y sacando la raíz cuadrada, ¿no? Simplificas y te queda que el vector unitario de la es 1, ¿no? Antes de pasar al siguiente, muchachos, ahora el vector unitario de b se determina de igual manera, ¿no? Es el vector entre el módulo. El vector tenemos ese expresado de lo anterior y su módulo son las componentes elevadas al cuadrado, ¿no? Y ustedes saben que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, por eso que abajo aparecen 9, 9, 9, ¿no? Luego desarrollas esto, se puede simplificar, el de abajo se puede escribir como 3 raíz cuadrada de 3, sacas tercia a todos y por lo tanto tendría aquí, ¿no? Menos i más j más k entre la raíz cuadrada de 3. Y el vector unitario del vector c sería el vector c entre su módulo de c. El vector c es menos 3i menos 3j más 0k entre raíz cuadrada de 18, ¿no? Raíz cuadrada de 18 es 3 raíz de 2, se sacas tercia a todos y me queda menos i menos j entre la raíz cuadrada de 2, ¿no? De esa manera estaríamos determinando el vector unitario de cada uno de estos vectores, ¿no? En función, como ustedes verán, es necesario primero hacer una buena descomposición, ¿no? Luego descomponerlo, encuentras el vector y paralelamente a su módulo, ¿no? Que es la raíz cuadrada de las componentes elevada a cada una de ellas al cuadrado. Ahora veamos el tercer problema. Nos dicen acá lo siguiente, ¿no? Dice, un empleado postal dice conduce su camión por la ruta que se muestra en la figura, ¿no? Primero parte de este punto, sigue primero 2,6 kilómetros, luego avanza 4 kilómetros y finalmente avanza 3,1 kilómetros hasta que llega a la parte final, ¿no? Dice, ¿no? Dice el método gráfico para calcular su módulo y la dirección dice del desplazamiento, ¿no? Solución, ¿qué es lo que te piden? El módulo del desplazamiento. ¿Qué más se pide determinar? La dirección, que está definida a través del ángulo, ¿no? Ahora, trazamos el vector de desplazamiento, ¿no? ¿Cómo se traza el vector de desplazamiento? ¿No? Se traza desde el origen de coordenadas hasta que finaliza el movimiento. O sea, en ese caso, de la posición inicial, vale la redundancia, de la posición inicial a la posición final. Justamente el desplazamiento es aquella magnitud vectorial que determina el cambio de posición y se dibuja representando posición inicial con la posición final. Ese vector, a su vez, que es el vector de desplazamiento, se puede componer en dos componentes, ¿no? Una en el eje X, una en el eje Y. O sea, la suma vectorial de esos vectores de color rojo es el vector azul, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos las componentes del vector rojo, horizontal y vertical? Bueno, para ello hacemos una descomposición interna, ¿no? Acá descomponemos desde que empieza el movimiento hasta que empieza a doblar. Horizontalmente tenemos que esta componente es 4 kilómetros y verticalmente esa componente es 2,6 kilómetros. En el siguiente tramo la componente horizontal, como tienes un ángulo de 45 y tiene que la hipotenusa es 3,1 kilómetros, esta sería pues 3,1 coseno de 45, ¿no? Y la componente vertical sería en este caso 3,1 seno de 45, ¿no? Entonces el desplazamiento como el movimiento es en dos dimensiones, expresamos en función del y y el j, ¿no? Al primero en el eje X, ¿qué es lo que hace en el eje X? Avanza horizontalmente 4 kilómetros. Y luego, ¿cuánto avanza? 3,1 coseno de 45, ¿no? Factoriza 6 kilómetros y factoriza vector unitario y. Ahora, verticalmente, ¿qué sucede, no? Para llegar al tramo final. Primero asciende o recorre 2,6 kilómetros. Y luego asciende o recorre 3,1 seno de 45 kilómetros, ¿no? Entonces sería acá 2,6 más 3,1 seno del ángulo de 45 grados, factoriza 6 kilómetros y el vector unitario j, ¿no?
Bueno, lo que está dentro de paréntesis, operas, multiplicas y te sale 6,19 kilómetros a lo largo del eje X. Acá dentro de paréntesis operas todo lo necesario y te queda 4,79 kilómetros a lo largo del eje Y. Como ya tenemos el vector expresado en función de sus componentes cartesianos, en función del I y el J, ¿cómo hallamos su módulo? Su módulo es el vector entre barras o simplemente la letra sola, simple, hecha sin nada, ¿no? ¿Y cómo se determina ello? Ello es a través de la raíz cuadrada de las componentes de ese vector, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí se tiene pues que operando ese desplazamiento o el módulo del desplazamiento, que en otras palabras se llama distancia, viene a ser acá 7,83 kilómetros por cada hora, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces el módulo del vector. ¿Qué más también te pide determinar? La división. Pero ustedes saben que la división se puede determinar si es un triángulo rectángulo a través de una función trigonométrica llamada tangente, ¿no? Aquella que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. El cateto opuesto es 4,79 y el cateto adyacente es 6,19. Pero nosotros no queremos calcular la tangente, queremos el ángulo. Entonces, ¿el ángulo qué es? El ángulo vendría a ser con el arco tangente, o que es lo mismo que el tangente a la menos 1, de esa relación de lados, ¿no? Por lo tanto, despejando, el ángulo te sale 37,73 grados, ¿no? Entonces, de esa manera lograría determinar el módulo y la dirección de un vector, ¿no? Ahora, como cuarto problema, bueno, tiene que leer el enunciado, muchachos. Nos dan acá, dice, un problema donde es un helicóptero, dice, y ese helicóptero es vista por una persona que se encuentra en su casa, y lo que hace es determinar la posición de ese helicóptero en un instante de tiempo, el cual está expresado de acuerdo a esta ecuación en un espacio tridimensional, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Su desplazamiento entre t igual a 1, de t igual a 0 y t igual a 4, su velocidad y la aceleración para el tiempo para el instante t igual a 5, ¿no? Bueno, entonces te piden desplazamiento, que se coloca con la letra D, que también equivale al cambio de posición. Te pide también calcular la velocidad y también te pide calcular la aceleración para ese instante de tiempo, ¿no? Bueno, la posición viene de dato. ¿El desplazamiento qué es? El desplazamiento es el cambio de posición. ¿Y cómo se encuentra el cambio de posición? Es posición final menos posición inicial. La posición final será para t igual a 4 y la posición inicial para t igual a 0, ¿no? Entonces reemplazas 4 en la ecuación que viene de dato y reemplazas también para t igual a 1. Entonces acá reemplazaría, ¿no? Sería 4 por 5, operas abajo 20, 4 por 10, 40. Acá reemplazas 7 por 4 menos 3 por 4 al cuadrado. Operando eso te va a salir menos 20, ¿no? Y para t igual a 0, bueno, todo sale 0, ¿no? Luego reemplazando, vas a tener que el desplazamiento, bueno, vendría a ser menos 20i más 40j menos 20k metros, ¿no? No olvidar que el desplazamiento se expresa en metros, ¿no? Ahora, ¿cómo hallas la velocidad? Esa velocidad, así a secas, si te dicen, es velocidad instantánea. Y eso es a través de las derivadas, ¿no? Entonces, la velocidad para t igual a 5 te dicen, ¿no? Eso es a través de primero derivas, después reemplaza para tiempo t igual a 5, ¿no? Derivamos menos 5t, eso es menos 5i, ¿no? Derivada de más 10tj es 10j nada más. Derivada de 7t es 7, ¿no? Y derivada de menos 3t cuadrado es 6tk, ¿no? Bueno, todavía acá la velocidad depende del tiempo en un eje. Entonces reemplazas en el eje Z el valor de 5, ¿no? Entonces sería 5 por 6, 30, 7 menos 30, 23, negativo, ¿no? Entonces reemplazando a la velocidad vendría a ser menos 5i más 10j menos 23k metros por segundo, ¿no? De igual manera determinamos la aceleración. Con esa aceleración es a través de las derivadas. Es derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Bueno, tenemos acá la ecuación de la velocidad. Derivamos esa ecuación. Derivada de menos 5i, 0i. Derivada de 10j, 0. Derivada de 7, 0. Derivada de menos 6tk es 6k. Como ya no depende del tiempo, por lo tanto la aceleración vendría a ser menos 6k metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces cuando le piden desplazamiento es cambio de posición. Cuando le piden velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿no? Y si te piden aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? De manera similar, muchachos, de manera análoga tenemos el problema número 5, cuyo enunciado es lo mismo. Te dan la ecuación, pero en esta ocasión ya te piden la posición, la velocidad, la posición, la velocidad y la aceleración para t igual a 10, ¿no? Bueno, la posición, la velocidad y la aceleración se determinan mucho de la siguiente forma, ¿no? Para la posición, ¿qué se hace? Bueno, te dan la ecuación de la posición que sea en 3 dimensiones, reemplaza para el tiempo t igual a 10, que sería acá, ¿no? 10 al cuadrado más 10, 110, 2 por 10 menos 1, 19, 10 al cuadrado 1000 menos 2 por
tiempo 10 al cuadrado, que sería 200, 1000 menos 200, 800k metros, ¿no? Y la velocidad para el tiempo t igual a 10 es a través de las derivadas, ¿no? Que vendría a ser en ese caso derivada de t cuadrado, 2t, derivada de t, 1, ¿no? Multiplica por vector unitario k. Derivada de 2t, 2, ¿no? Derivada de menos 1, bueno, 0, ¿no? Derivada de t cubo, 3t cuadrado, menos 2t cuadrado, ¿no? Derivada de 2t cuadrado es 4t, k. Bueno, como todavía la velocidad depende del tiempo, reemplazamos para el tiempo t igual a 10. Reemplazando tendrías acá 2 por 10 más 1, 21. 2j, se repite. 3 por 10 al cuadrado menos 4 por 10, que sale aproximadamente 260k, ¿no? Metros por segundo. Ahora, ¿qué es lo que te piden? La aceleración para el tiempo t igual a 10. Primero derivamos a la ecuación de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? La derivada de 2t más 1 es 2 nada más. La derivada de 2j es 0. La derivada de 3t cuadrado menos 4t es 6t menos 4k, ¿no? Todavía acá vemos que en el eje z depende el tiempo. Para t igual a 10 reemplazaría, ¿no? Por lo tanto, operando la aceleración para el tiempo t igual a 10, sería 2i más 0j más 56k metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, todo problema que te pida calcular velocidad y aceleración es a través de las derivadas. Pero si te pide posición, simplemente se reemplaza en la ecuación sin derivada, ¿no? Bien, ahora veamos muchachos el siguiente problema. Acá dice un automóvil, dice acceso de velocidad, pasa, dice, a 15 metros por segundo junto a una patrulla de policía estacionada. Si está estacionada, velocidad inicial igual a 0, ¿no? Como está acá en la gráfica en la parte inferior. Dice la cual dice inicia inmediatamente la persecución a una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Si el auto dice exceso de velocidad, continúa viajando a rapidez constante, calcule el tiempo, dice, que le toma la patrulla en alcanzarlo y la rapidez de la patrulla en ese instante, ¿no? Te pide entonces el tiempo transcurrido y la velocidad final de esta patrulla, ¿no? Bueno, acá sí es un gráfico representativo. Dice que la velocidad inicial de la patrulla es 0, pero acelera con 3 a un tiempo determinado hasta que alcanza una velocidad, ¿no? El auto siempre hace MRU, por lo tanto en todo el trayecto será 15 metros por segundo. Ahora, el tiempo transcurrido para el policía, para la patrulla, y el tiempo transcurrido para el auto es el mismo, ya que el movimiento se da de manera simultánea. Y la distancia que recorre tanto el auto y tanto el policía también es la misma. Por lo tanto, empezamos con lo que te pide, ¿no? ¿Qué es lo que te pide calcular? La velocidad final. La patrulla, ¿qué es lo que hace? De acuerdo a las características, hace un MRV. Por lo tanto, usas una ecuación, ¿no? Que no vincula distancia, ¿no? Dice la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Parte de reposo, velocidad inicial 0, por lo tanto la velocidad final de esta patrulla vendría a ser aceleración por tiempo, pero como la aceleración es 3, vendría a ser 3 veces el tiempo, ¿no? Nos falta el tiempo, ¿no? Analizamos por partes, ¿no? El auto A realiza un MRU. Si realiza un MRU este auto A, vendría a ser tu distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? 15. El tiempo t, por lo tanto sería 15t la distancia que recorre el auto que está desplazándose, ¿no? Y la patrulla realiza un MRV. Como no sabemos la velocidad final, usamos una ecuación que no vincula la velocidad final, que es la siguiente, ¿no? Donde vemos acá, ¿no? La distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. Velocidad inicial 0, por lo tanto se cancela. Acá tendría un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, tenemos dos ecuaciones que son idénticas porque son de distancias. Y como son idénticas, podemos comparar. Entonces, igualando la ecuación 1 con la ecuación 2, tenemos acá 15 veces t es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. 2 multiplica, tendrías 2 por 15, 30. Y 30t, ¿no? Y el otro lado tendrías 3t cuadrado. Bueno, le sacas tercia a cada lado, te queda 10 en este lado izquierdo. Simplificas un tiempo en cada lado. Y por lo tanto, el tiempo operando te va a salir 10. Pero no tan solo te piden el tiempo, ¿no? ¿Qué más se pide determinar? La velocidad final. ¿Y qué es la velocidad final? 3 veces el tiempo, ¿no? Y como el tiempo vale 10, sería 30 metros por segundo, ¿no? La velocidad final es 30 metros por segundo y el tiempo transcurrido 10 segundos, ¿no? Ahora veamos el siguiente problema. Dice acá, ¿no? Desde una ventana, dice, situada a 20 metros sobre el suelo, se lanza, dice, una bola verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Ustedes pueden visualizar acá, ¿no? Sabiendo, dice, que en todo momento, en todo el tiempo se encuentra sometida al campo gravitacional que le proporciona, dice, una aceleración g igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado hacia abajo, ¿no? Determina, dice, el tiempo que emplea en llegar a la superficie de la Tierra, ¿no?
Bien, muchachos, pasamos a ver la solución. Te piden el tiempo transcurrido. Realizamos acá un gráfico representativo, parte con 10, por inercia seguirá subiendo y luego hasta que alcanza 0 y luego retorna a la Tierra. ¿Cuánto desciende? 20 metros. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? 9,81 por segundo se elevado al cuadrado. El tiempo transcurrido te piden. Entonces, en la vertical, como no se conoce la velocidad final, usamos la siguiente ecuación. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Como la partícula desciende, entonces colocas menos 20. La velocidad inicial es hacia arriba, positiva, ¿no? Y un medio de la aceleración, la gravedad está hacia abajo, se colocará de manera negativa por el tiempo transcurrido, ¿no? Bueno, luego esta ecuación igual a 0. Bueno, si la ecuación es igual a 0, puedes factorizarla. Y si la ecuación es factorizable, desarrolla, ¿no? Bueno, operando como es una ecuación cuadrática, te va a salir dos valores, un valor positivo y un valor negativo, ¿no? El tiempo no puede ser negativo, por lo tanto queda el valor positivo, ¿no? Entonces, operando, el tiempo vendría a ser el tiempo transcurrido 3,28 segundos, ¿sí? Finalmente tenemos el siguiente problema, ¿no? Dice, un trabajador dice utiliza agua a alta presión, dice, para limpiar el interior de un tubo largo de desagüe, ¿no? Si el agua, dice, se descarga con una velocidad inicial V sub 0 de 11,5 metros por segundo, determina, dice, la distancia de hasta el punto B, ¿no? Dice, hasta el punto B más lejano, dice, sobre la superficie superior de la tubería, que el agua, dice, puede limpiar desde la posición del trabajador en A y el ángulo, dice, correspondiente, ¿no? Entonces acá dice, hay una pregunta, ¿no? Dice, determina la distancia de hasta el punto B más lejano sobre dice, la parte superior de la tubería, que el agua, dice, puede limpiar desde la posición del trabajador. Como te estoy diciendo, el punto más lejano, se sobreentiende que esta distancia es su distancia máxima, o el máximo alejamiento, te está diciendo, ¿no? Y esos máximos alejamientos solo se da para un ángulo determinado. Y ese ángulo, para que ese alcance sea el máximo posible, tiene que ser un ángulo de 45 grados por cuestiones teóricas, ¿sí? Por lo tanto, te pide el valor del D y te pide la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá, no? Para que B se encuentra una distancia máxima, entonces también el alcance debe ser máximo. Por lo tanto, el ángulo de lanzamiento o el ángulo de elevación de ese chorro de agua debe ser 45 grados, ¿no? Descompones en la horizontal, muchachos, sería la velocidad 11,5 coseno de 45 y en la vertical 11,5 seno de 45, ¿no? Ahí le toma un tiempo para llegar a la parte superior y horizontalmente recorre una distancia de 1. Pero si está llegando a la parte superior, significa que verticalmente es 0, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ese chorro de agua verticalmente? Asciende una distancia de 1,1 metros, ¿no? Que ahora si hablamos de vertical, sería como altura, ¿no? En la horizontal que se cumple, MRU. Por lo tanto, la distancia horizontal aquí va a ser igual a la velocidad horizontal, que es 11,5 coseno del ángulo, por el tiempo, ¿no? Bueno, nos falta el tiempo, muchachos, para calcular la distancia. ¿Qué hacemos en la vertical? Caída libre, ¿no? Como conocemos la velocidad inicial y conocemos ahí, sabemos que la velocidad verticalmente cuando choca la parte más alta va a ser 0, usamos una ecuación que nos vincula a dicha variable, ¿no? Altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. ¿Qué es lo que hace él? Asciende respecto a nivel de referencia, ¿no? Por lo tanto es positivo la altura, ¿no? Velocidad inicial para arriba, 1,1 seno del ángulo, y velocidad final 0, ¿no? Entre 2 multiplicada por el tiempo. Despejas el tiempo y la ecuación me quería expresar de esa forma, ¿no? Finalmente reemplazamos arriba, por lo tanto la distancia vendría a ser 11,5 coseno de 45 por el tiempo, ¿no? Que es 2,2 entre 11,5 seno de 45, ¿no? Bueno, coseno entre seno es cotangente, 11 con 11 se van y me queda 2,2 cotangente de 45, ¿no? Bueno, cotangente de 45 reemplazas, es 1, 1 por 2,2 es 2,2, ¿no? Por lo tanto, muchachos, la distancia que recorre horizontalmente este chorro de agua vendría a ser 2,2 metros, ¿no?